Saludo a nuestra querida audiencia del canal, Dios les bendiga. Y en esta oportunidad les voy a hablar acerca de cómo enseñar a los niños, a los adolescentes, en el temor de Dios. Estamos viviendo una época en la que nuestra juventud se ha perdido por completo. Vemos una decadencia moral en el cual los niños y adolescentes y jóvenes están desorientados e influenciados por agentes externos, tanto como amigos, las redes sociales, las escuelas, las universidades, y han implantado en ellos ideas y conceptos muy contrarios a lo que dice la palabra del Señor. Hoy nosotros somos en gran parte responsables de que los jóvenes estén perdidos, sumidos en la drogadicción, en los vicios, en el narcotráfico, en la delincuencia, en las pandillas, y muchas organizaciones se aprovechan de esa desorientación en los niños y jóvenes y se aprovechan de ellos y los utilizan para sus fines. Pero la palabra del Señor nos enseña y nos muestra cómo debemos enseñar a nuestros niños, a nuestros pequeños, en el temor de Dios, para que sus vidas sean guiadas y dirigidas por el Espíritu Santo y el Señor los guarde de caer en todas estas trampas que el enemigo ha tendido para aprovecharse de la juventud y perderlos, consumirlos en los diferentes vicios y robarles la vida, el futuro y la felicidad, y de paso acabar con las familias, el hogar, que es el núcleo familiar, y la familia, que es la base de la sociedad. Hoy nosotros tenemos que cuidar a nuestros niños, a nuestros adolescentes y jóvenes, para que ellos puedan tener una vida y un futuro feliz en Dios. En la palabra del Señor, en el segundo libro de Reyes, capítulo 23, encontramos el ejemplo de un hombre que influenció a su hijo para mal. Los padres pueden influenciar a sus hijos de manera negativa o positiva. Lo que nosotros como padres enseñemos a nuestros hijos va a beneficiar o a perjudicar a nuestros hijos a futuro, en la toma de decisiones, en su comportamiento, en su diario vivir. En el segundo libro de Reyes, capítulo 23, y el versículo 36, dice la palabra del Señor. De 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Zebuda, hija de Pedaías de Ruma, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Este hombre, Joacim, fue influenciado de manera negativa por sus padres, y siguió el ejemplo de ellos, e hizo lo malo ante los ojos de Dios, tal cual como sus padres lo habían hecho. Ese fue el ejemplo que recibió, esa fue la enseñanza que recibió. Eso fue lo que vio día a día y así creció y se formó, y por lo tanto, llevó a cabo cada una de las malas acciones de sus padres. Él las repitió, e hizo lo malo ante los ojos del Señor. En el segundo libro de Reyes, capítulo 15,
Y el versículo 1 dice la palabra del Señor. En el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá. Versículo 3. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. En este caso ocurre todo lo contrario. Azarías comienza a reinar y él hace lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que su padre había hecho. Amasías le había dado un buen ejemplo a su hijo Azarías. Le había enseñado la palabra de Dios y lo había criado y educado temiéndole a Dios. Por lo tanto, dice la palabra del Señor que Azarías hizo lo bueno, lo recto, lo correcto ante la presencia de Dios, tal cual como su padre lo había enseñado. En el segundo libro de Timoteo, capítulo 3, y el versículo 15 dice la palabra del Señor, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Debemos enseñarle la palabra de Dios a nuestros niños. Si usted es padre, tiene la responsabilidad de enseñarle la palabra de Dios a sus hijos. Si usted no tiene hijos, tal vez sí tiene sobrinos, tiene primos, tiene niños pequeños que hacen parte de su familia y que usted puede enseñarles la palabra de Dios. O tal vez usted es abuelo o abuela y tiene bajo su custodia o bajo su cuidado a sus nietos. Enséñeles la palabra de Dios. La palabra nos está hablando acerca de Timoteo en este caso, y el apóstol Pablo le dice que desde niño él sabe las sagradas escrituras. A Timoteo le enseñaron la palabra de Dios cuando él era niño. Y lo importante que es conocer la palabra del Señor, porque la palabra de Dios nos hace sabios para ser salvos. La palabra de Dios nos sana, nos liberta, nos transforma, nos cambia. Hace de nosotros unas nuevas criaturas, unas buenas personas. Hace de nosotros unos hijos de Dios perfectos e irreprensibles delante de su presencia. En el versículo 14 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. El apóstol Pablo le insiste a Timoteo y dice, persista en lo que usted aprendió, porque debe tener en cuenta quién le enseñó, quién fue el que le habló la palabra. Y en el segundo libro de Timoteo, capítulo 1, y el versículo 5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. A Timoteo le enseñaron la palabra de Dios la mamá y la abuela. La abuela Loida le transmitió la palabra del Señor a Eunice. Eunice le enseñó la palabra de Dios a Timoteo. Y vemos a un hombre, a Timoteo, un joven, que ama y teme a Dios, que hace parte de la palabra del Señor. Un joven que siempre se destaca por su amor, temor y servicio hacia el Señor. Y este es el resultado de la enseñanza de Loida y de Eunice, la abuela y la mamá. Ellas le transmitieron la palabra del Señor, le enseñaron desde pequeño las sagradas escrituras. Y podemos ver el resultado, un hombre que ama y teme a Dios con todo el corazón. En el libro de Deuteronomio capítulo 6 y el versículo 4 dice la palabra del Señor. Oye Israel, Jehová nuestro Dios,
Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. El Señor le habla a Moisés para que le transmita al pueblo el mensaje. Y le dice que deben amar al Señor con todo el corazón, pero que todas las palabras de la Escritura deben estar en el corazón y las deben repetir a sus hijos. Aquí comienza el proceso de enseñanza de la palabra de Dios a nuestros hijos. Hay que hablarles la palabra del Señor. ¿Y cómo? Lea con ellos la Biblia. Repítale la palabra de Dios a sus hijos. Cuando estén en su casa, cuando vayan por el camino, antes de acostarse, lean la palabra del Señor. Lean un párrafo, un fragmento, unos versículos de la Biblia. Cuando se levanten, lean un versículo. Enséñelos a orar y oren con ellos, ya sea 1 minuto o 2, pero hábleles la palabra de Dios. Repita la palabra de Dios con ellos. Enséñeles versículos de la palabra del Señor. Trate de explicarles la lectura que realiza con ellos. Repita la palabra del Señor. Y es lo que el Señor nos dice hoy a nosotros. La palabra de Dios, la Biblia, debe hablarla a sus hijos. Lea con ellos. Hable de lo que el Evangelio y la palabra del Señor dice cada día, o lo que leemos, lo que el Señor nos habla cada día. En el libro de Proverbios, capítulo 22, y el versículo 6 dice la palabra del Señor: Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Si nosotros le enseñamos la palabra de Dios a nuestros niños, cuando ellos crezcan, ellos nunca se van a apartar del Señor. La semilla que es la palabra de Dios ha sido sembrada en sus corazones desde niños, y la palabra de Dios va a producir fruto en sus vidas. Y ellos van a ser hombres y mujeres que aman y temen a Dios, que van a buscar al Señor, que van a vivir de acuerdo a la palabra, y que de manera voluntaria van a decirle no al pecado. De manera voluntaria se van a apartar del mal y van a decidir amar y buscar a Dios con todo el corazón. Por eso es muy importante que usted le enseñe a sus niños la palabra de Dios. Lea con ellos, explíqueles la palabra. Ore con ellos. Que si usted enseña a los niños la palabra de Dios, ellos nunca se apartarán del Señor y siempre amarán y temerán al Señor con todo el corazón. Pero también debemos involucrarlos en la vida cristiana. Hay que llevarlos al templo. Hay que compartir con ellos y buscar juntos al Señor. Josué capítulo 24. Y el versículo 15 dice la palabra del Señor: Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué se está dirigiendo al pueblo de Israel y les dice: decidan ustedes a quién van a servir, pero yo he tomado la decisión que mi familia y yo serviremos al Señor. Usted como padre o madre debe tomar la decisión de buscar al Señor con sus hijos, involucrarlos. Por eso debe leer la Biblia con ellos, orar con ellos, tratar de explicarles lo que dice la palabra del Señor, llevarlos al templo. Involúcrelos en la vida cristiana. A veces los padres cometen el error de ir solos al templo
y no llevan a sus niños, los dejan en casa. Leen la palabra solos, oran solos y los apartan, no los hacen partícipes de la búsqueda del Señor. Abandonan a sus hijos para que la televisión los eduque, las redes sociales los eduquen, los profesores en las escuelas los eduquen, los amigos y compañeros los eduquen. Y esto no debe ser así. La responsabilidad es de nosotros los padres, de educar a nuestros niños, a nuestros hijos en el temor de Dios. Tal vez usted no les dedica el tiempo que ellos requieren, porque está ocupado en su trabajo y en muchos asuntos, pero es necesario que usted dedique unos minutos de su tiempo y le dedique tiempo a sus hijos para buscar al Señor, para enseñarles la palabra de Dios, para enseñarlos a orar, a leer la Biblia, a buscar la presencia de Dios. Si todos juntos como familia buscamos al Señor, nuestros hijos se levantarán temiendo a Dios y tendremos una familia mejor, una sociedad mejor, una ciudad mejor, un país mejor, un mundo mejor. Si cada uno de nosotros hacemos la tarea bien y cumplimos con nuestra responsabilidad, el futuro de nuestros hijos será bendecido por Dios. Y nosotros como padres también seremos bendecidos por Dios, porque si Dios está con nuestra familia en nuestro hogar, todo estará bien. Josué decidió con su familia servir al Señor. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 20 y el versículo 13 dice la palabra del Señor. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. El pueblo de Israel, todos buscaban al Señor. Los adultos, los jóvenes, los niños, los matrimonios, sus hijos, todos juntos buscando al Señor. Debe tomar la decisión como hogar, como familia, de buscar al Señor. Allí todos estaban presentes con los niños, con los hijos. Por eso es importante que usted lleve a sus niños al templo, que ellos escuchen la palabra de Dios y que lean la palabra de Dios. Y si aún no saben leer, usted les lea la palabra del Señor. Juntos lean la palabra en familia. En San Mateo, capítulo 19, y el versículo 14 dice el Señor Jesús: Pero Jesús dijo: Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Porque las personas le llevaban los niños al Señor para que orara por ellos. Y los discípulos apartaban a los niños, les reprendieron. Y el Señor Jesús dice: no, déjenlos venir a mí, no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. No prive a sus niños de conocer a Dios, de saber quién es Dios, de crecer en el temor de Dios, amando a Dios, sirviendo a Dios. No los aísle, no los aleje, involúcrelos en la búsqueda del Señor. En el libro de Éxodo, capítulo 10, y en el versículo 2, dice la palabra del Señor: Y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Parte del proceso de enseñarle a sus hijos la palabra de Dios
También incluye que usted le cuente a sus hijos lo que Dios ha hecho en su vida. El Señor le ordenó al pueblo de Israel que le contara a sus hijos y a sus nietos todo lo que Dios había hecho en Egipto con el pueblo de Israel. Cada maravilla, cada señal, cada milagro. Cuéntele a sus hijos y a sus nietos lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Cómo conoció al Señor? Los milagros que Dios ha hecho en usted. ¿Cómo le habla a Dios? ¿Cómo lo ha cambiado? ¿Cómo el Señor ha transformado su vida? Cuéntele a sus hijos todas las maravillas que el Señor ha hecho. Cuéntele a sus nietos lo que Dios ha hecho en su vida. Testifique las maravillas del Señor que ha hecho en usted, en su hogar, con su familia. En el libro de Deuteronomio capítulo 6 y el versículo 20 dice lo siguiente: Mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó, entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Debemos contarles a nuestros hijos lo que el Señor ha hecho, las veces que nos ha guardado de tantos peligros, las veces que nos ha suplido cuando no hemos tenido nada, las veces que el Señor ha sanado nuestro cuerpo de diversas enfermedades. Todos los milagros que el Señor hace, cómo nos guarda, nos suple, nos bendice, nos protege, nos defiende, y todas las bendiciones que el Señor nos da día a día. Dígale a sus hijos que el Señor es el que los ha bendecido, que ellos tienen un techo y un vestido y una educación gracias a la bendición de Dios, que todo se lo debemos a Dios, que Dios le ha dado trabajo a usted y así puede proveer para cada una de las necesidades de sus hijos. Enséñeles que todo se lo debemos a Dios, que Dios nos ha dado todas las cosas y gracias a Dios vivimos, existimos, nos movemos y hemos podido hacer tantas cosas. Si usted enseña a sus hijos en el temor de Dios, si usted les habla que hay un Dios en los cielos, que existe, que es real, que hace maravillas, que ha hecho maravillas con usted, en su hogar, con su familia, si usted le enseña la palabra de Dios, si lee la palabra de Dios con ellos, si ora con ellos, pero también les da ejemplo con su comportamiento. Si usted les demuestra que usted es un hijo de Dios, que ama a Dios, que teme a Dios, que busca de Dios, porque nuestros niños aprenden más con el ejemplo que nosotros les damos que nuestras palabras. Por eso es necesario que usted lea la palabra, que sus hijos vean que usted lee la palabra, que usted ora, que usted va al templo, que usted teme a Dios, que usted guarda la palabra de Dios, que usted se cuida de pecar y no peca, no hace lo malo delante de Dios, sino que guarda la palabra de Dios, que su diario vivir está dirigido a cumplir la palabra de Dios, que cada palabra que usted habla, la habla conforme a la palabra de Dios, que su comportamiento diario se ajusta a la palabra del Señor, que usted agrada a Dios con sus hechos, sus palabras, sus acciones, que usted es un ejemplo para ellos.
que usted les enseña con su ejemplo cada día. Si usted hace esto, el Señor va a bendecir a sus hijos y le va a bendecir a usted. En el libro de Deuteronomio, capítulo 12, y el versículo 28 dice así: Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Por eso es tan importante enseñarles la palabra del Señor y educar y criar a nuestros hijos en el temor de Dios, porque si nosotros lo hacemos, la palabra de Dios va a obrar en el corazón de nuestros niños y ellos van a crecer amando y temiendo a Dios y guardando su palabra, y por lo tanto les va a ir bien en la vida. No van a fracasar, no van a tomar malas decisiones, no van a cometer errores, no van a ser influenciados por el mal, sino que ellos van a amar y a temer a Dios. Van a ser personas correctas, honestas, decentes, temerosas de Dios, que se apartan del mal, que no pecan, que viven en santidad para Dios. Van a ser unos hijos de Dios perfectos e irreprensibles. Y van a ser unas personas buenas y útiles a esta sociedad. Por eso es necesario enseñarles la palabra de Dios para que les vaya bien, para que la bendición de Dios esté sobre sus vidas y el Señor les acompañe, les bendiga y esté con ellos siempre. Pero no solamente nuestros hijos van a ser recompensados y les va a ir bien, sino que usted como padre también recibirá la bendición de Dios. En el libro de Génesis capítulo 18 y el versículo 17 dice así: Y Jehová dijo: ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Abraham, el padre de la fe, es un hombre que es muy importante en el pueblo judío, como lo es para nosotros hoy. Porque este hombre nos dio ejemplo de creerle a Dios, de vivir para Dios, de guardar sus mandamientos. Y dice la palabra del Señor que Dios dice: ¿cómo yo no le voy a decir a Abraham lo que voy a hacer? Y Dios habla a Abraham y le cuenta lo que va a hacer con Sodoma y con Gomorra. Pero quiero destacar que en el versículo 19 el Señor dice: yo sé que mandará a sus hijos que guarden el camino de Jehová. Abraham fue un hombre que le ordenó a Isaac que guardara la palabra de Dios. Le enseñó quién es Dios, qué hace Dios. Le habló de Dios y le enseñó a través del ejemplo que él le creía a Dios, le obedecía a Dios, vivía conforme a la palabra de Dios. Igual hizo Isaac con sus hijos. Y Dios sabe lo que iba a hacer Abraham. Y Dios lo bendice. Dios le habla. Dios comparte con él la decisión que ha tomado. Y Dios bendice en gran manera a Abraham, porque Dios sabía que iba a ordenar a sus hijos que amaran y siguieran a Dios. Cuando usted enseña a sus hijos en el temor de Dios, Dios lo bendice, Dios lo respalda, Dios está con usted. Dios le muestra su amor y su misericordia, y sus hijos también salen beneficiados, porque su vida será bendecida por Dios. La vida de sus hijos será exitosa, triunfante, victoriosa, con paz, con gozo, con libertad, con toda la plenitud de Jesucristo, porque donde está Cristo hay libertad, hay bendición, hay vida, hay provisión, porque donde está el Señor
todo es paz, victoria, gozo, alegría y triunfo. Les invito a que ustedes como padres o abuelos o tíos enseñen a sus niños en el temor del Señor, les enseñen la palabra, los involucren en la vida cristiana, llevándolos al templo, contándoles lo que Dios ha hecho en su vida, dándoles ejemplo. Y el Señor obrará en su hogar, en sus hijos, en su familia, y la bendición de Dios estará con ustedes. Será salva nuestra alma y tendremos la presencia de Dios con nosotros. Y todo mejorará tanto en nuestro hogar como en nuestro entorno, porque Cristo Jesús estará en su hogar y en su familia. Y donde Cristo está, todo cambia, es diferente, hay bendición, hay vida, hay sanidad, hay libertad, hay restauración, porque el Señor Jesucristo es el que hace todas las cosas en cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre Celestial, te pido en el nombre del Señor Jesucristo, por cada oyente, por cada persona que escucha atentamente este mensaje, y te pido en el nombre del Señor Jesucristo que tú les perdones, tal vez su negligencia, su descuido con sus niños, con sus hijos, y te pido, Señor, que tú les ayudes para poder criar a cada uno de sus hijos en el temor tuyo, enseñarles tu palabra, guiarlos en ti, Señor. Ayúdales para ser un buen ejemplo, Señor. Ayúdales para que juntos te busquen, te amen y te adoren, Señor. No hay un manual para ser buenos padres, pero tú nos enseñas cada día cómo debemos hacerlo. Por eso te pido que tú les enseñes y les guíes para que puedan ser unos buenos padres y puedan criar y educar a sus hijos bajo tu temor, creyéndote a ti, amándote a ti, Señor, y obedeciendo cada uno de tus mandamientos. Te ruego que los bendigas, Señor. Bendice a sus hijos y ayúdales para que puedan enseñar a sus pequeños en tu temor, Señor. En tus manos están tanto el matrimonio como sus hijos y la familia, Señor. Están en tus manos y te pido tu dirección, tu guianza, tu presencia, para que tú estés con ellos y les guíes, les dirijas, les ayudes, les fortalezcas, les bendigas en gran manera, Señor, y les concedas que juntos en familia puedan buscar tu rostro, buscar tu presencia y estar en ti cada día. Te lo ruego en el nombre del Señor Jesucristo, y te alabo y te glorifico, Señor, por tu grande amor y misericordia para con nosotros. Muchas gracias, Señor. Alabado y glorificado sea tu nombre. Amén.